Conociendo un poquito más acerca del tema de los contratos y de cuál es la importancia de los contratos para los emprendedores. Así es que veamos lo siguiente. ¿Por qué los emprendedores deben saber de contratos? Te tengo tres razones súper poderosas. La número uno es justamente proteger los derechos del emprendedor, es proteger a la empresa y en general al proyecto de cualquier eventualidad que pudiera ocurrir justamente entre estas relaciones entre clientes o proveedores. La razón número dos, y una de las más importantes, evidentemente, es que se genera una relación de confianza entre los clientes y proveedores. ¿Por qué? Porque se está trabajando justamente de una manera legal y en forma. Y la número tres, justamente, es que se previenen conflictos, una razón sumamente importante, y además que en caso de que ocurran justamente estas situaciones de conflicto, tengamos una manera de poder protegernos ante estos sucesos. Y bueno, veamos qué es un contrato. Un contrato es un acuerdo de voluntades en el que se establecen los derechos y las obligaciones de las partes. ¿Y cuáles son los requisitos de los contratos? Existen dos para que justamente exista este contrato y es el consentimiento de las partes y el objeto que pueda ser materia de este contrato. Veamos lo siguiente. Hay cuatro apartados en el contrato de los que debemos tener conocimiento y que son importantes justamente al momento de firmar o de suscribir un contrato. Y veamos lo siguiente. Las cuatro partes son de inicio, el proemio, que es la parte inicial del contrato. Segundo, las declaraciones. Tercero, las cláusulas. Y finalmente, las firmas. ¿Ok? Aquí vamos a detallar un poquito más el tema respecto del cual versa cada uno. Y por ejemplo, en la parte número uno, que sería el proemio, aquí debe de mencionarse el tipo de contrato, las partes que lo celebran, ya sea una persona física o moral, y los nombres de los representantes. La segunda parte nos debe mostrar los datos de las partes, persona física o moral, del representante, domicilio fiscal y el RFC. Son como datos generales que identifican justamente a las partes. Y en la tercera parte, que es de las más importantes, que son las cláusulas, en estas se deben de considerar el objeto justamente del contrato, el precio, la forma y el plazo de pago, el plazo del contrato, los derechos y las obligaciones de las partes, si existe la garantía, los domicilios y las penas convencionales por incumplimiento y sobre todo, muy importante, la jurisdicción y competencia en caso de que exista algún tipo de conflicto respecto a este contrato. Justamente ya para finalizar, la cuarta parte que debemos de tomar muy en cuenta al momento de suscribir un contrato, justamente es el tema de las firmas, la cuarta parte más importante que debemos de tomar en cuenta. Y en esta área, evidentemente, se deben de contener las firmas de las partes y en el caso de que existan testigos, de igual manera, deberán existir justamente estas firmas plasmadas en este contrato. Y bueno, aquí algunas consideraciones importantes a tomar en cuenta respecto a los contratos. En cuanto a la redacción, tenemos que en los contratos deben de estar redactados de manera correcta conforme a la ley. Respecto a las cláusulas, todas las cláusulas deben de ser conforme a derecho y ninguna de ellas debe de, pues, de pronto perjudicar a ninguna de las partes. Y finalmente, en cuanto a los vicios, no debe de existir ningún tipo de vicio. Y, por ejemplo, aquí hacemos mucho énfasis en el contrato de compraventa.
El objeto no debe tener ningún tipo de vicio. Ahora veamos que puede existir la invalidez del contrato en algunos casos. Por ejemplo, en que exista incapacidad legal por alguna de las partes para suscribir el contrato, que no sean justamente las personas, los representantes, por ejemplo, de la empresa, que no tengan, pues, por ejemplo, la edad para suscribir este contrato y demás. También tenemos los vicios del consentimiento. Tercera parte, el objeto. El contrato debe de tener un objeto válido para que pueda suscribirse. Y por último, el consentimiento que se haya constatado y manifestado en la forma exigida por la ley. Y bueno, ¿qué acciones tenemos frente al incumplimiento de un contrato? Bueno, pues el emprendedor tendrá derecho a reclamar una indemnización por daños y perjuicios que se generen como consecuencia del incumplimiento, pero también debemos de tener en cuenta que no todo incumplimiento da nacimiento justamente a este derecho a exigir esta indemnización. Se requiere que el incumplimiento pueda atribuirse a la contraparte porque sea producto de una negligencia, imprudencia o dolo de la contraparte. Además, los daños y perjuicios deben de ser una consecuencia inmediata y directa del incumplimiento. Aunado al derecho de reclamar los daños y perjuicios, ante el incumplimiento del contrato por la parte perjudicada, también vía judicial se puede exigir el cumplimiento de este, asimismo la rescisión de este. O sea que también puedes pedir que se pueda hacer la rescisión de este contrato, no justamente que se esté exigiendo el cumplimiento forzoso de el mismo. Entonces, para tomarlo en cuenta y recordemos que estos cumplimientos legales pueden hacerse tanto del emprendedor o también que la otra parte pueda hacerlos valer en contra del emprendedor, ¿no? Aquí tenemos esas dos vertientes. Y bueno, ya para finalizar, veamos algunos de los contratos más comunes que pueden llegar a utilizar los emprendedores. En primera tenemos a uno de los más importantes y evidentemente es el contrato de prestación de servicios, que es justamente aquel mediante el cual una de las partes se obliga a llevar a cabo ciertos actos relacionados con conocimientos específicos, en el caso de un abogado, un arquitecto, un contador o algunas otras empresas que prestan como servicios en específico. Posteriormente tenemos el contrato de compra-venta, mediante el cual pues una de las personas se obliga a transferir la propiedad de un bien a cambio de determinada cantidad. Esto muy de manera en general, evidentemente. También tenemos el contrato de suministro, uno de los más importantes también para los emprendedores, mediante el cual una de las partes se obliga a entregar bienes muebles a su contraparte. Y finalmente, otro igual que comúnmente se utiliza, bueno, pues es el contrato de arrendamiento, mediante el cual una de las partes concede a otra el uso o goce temporal de un bien a la otra a cambio de determinada cantidad. Y bueno, esto es como a rasgos generales para que lo tomemos en cuenta. Y finalmente, para terminar esta conversación de gran importancia y que nos quede claro justamente la importancia de que tengamos conocimiento como emprendedores acerca de los contratos, porque es una manera de proteger nuestro emprendimiento, nuestra empresa, nuestro proyecto. Y bueno, terminamos con esta reflexión justamente que es una revisión previa del contrato, limita la posibilidad de errores y en su caso de caer en gastos adicionales. Siempre es muy aconsejable justamente invertir en una prevención que en su caso ya invertir cuando tenemos algún problema en materia legal. Así es que, bueno, espero que esta información les haya servido. Yo les mando un abrazo. Soy abogada Diana España y nos vemos en un próximo video. Recuerden que pueden seguirme en todas mis redes sociales
Instagram, Facebook, Twitter, que siempre estoy compartiendo información de gran importancia con todos ustedes, mi querida comunidad emprendedora, líderes de acción positiva, líderes creativos, innovadores y humanistas. Nos vemos en un próximo video. Yo soy abogada